de momento una herramienta. Por lo que hemos visto y lo que nos han mostrado es como un mal asesor, incluso. Sí, nos da las soluciones que prácticamente todos conocemos, pero a la hora de mojarse, ahí es más complicada la cosa. Mañana abordaremos un poco más, nos meteremos un poco más de lleno en la charla que mantendremos con Rodrigo de Prado sobre estas cosas de la inteligencia artificial, el que viene de una empresa como BQ, de las tecnológicas y demás. Pero Agustín nos ha dejado sembrado el terreno una serie de cuestiones muy interesantes y sobre todo vale, ¿por dónde vamos a tirar? ¿Por dónde van a ir los tiros de la formación, de las necesidades de las empresas y, por tanto, de la formación profesional? Bueno, pues vamos a tratar también de darle alguna respuesta desde otro agente del mercado. En este caso, vamos a contar con la presencia, voy a pedir además, Mónica, por favor, que subas y me acompañes, Mónica Mosso, que es la directora del Observatorio Dualiza de CaixaBank. Aquí, por favor, con nosotros le podemos dar un aplauso. Digo que vamos a tratar de ahondar un poco más en las cuestiones que nos ha planteado Agustín y, si es posible, de darnos alguna respuesta. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante la formación profesional? Uno de ellos seguro que tiene que ver con el chat GPT o al menos con la inteligencia artificial. Va a ser uno de los retos no solamente de la formación profesional, sino de todos nosotros, que será de los presentadores de televisión como yo. No quiero ni pensarlo, por si acaso estaré atento. Así que, Mónica, todo tuyo, los retos de la formación profesional. Muchísimas gracias, Miguel. Madre mía, o como diría en casa, ay, amá, qué difícil es hablar después de Agustín, de Carlos y de los ponentes anteriores, pero algo vamos a hacer. Con mucha humildad voy a hablar desde el dato, porque las evidencias, como investigadora que soy, son muy importantes. Todas estas cuestiones que hemos ido viendo, algunas hay que analizarlo desde lo cualitativo, porque necesita esa visión, pero también desde lo cuantitativo. Y desde esta perspectiva voy a hablar a continuación. Pero antes, permitirme decir que estoy encantada de estar en León. Es un sitio espectacular que conozco desde la adolescencia porque venía a casa de una amiga, Valencia de Don Juan, y nos paseamos por muchos sitios. Y bueno, qué maravilla, un lujo. Segundo, agradecer a la Junta de Castilla y León y específicamente a la Dirección General de FP y todo su equipo que nos hayan dejado apoyar esta iniciativa. Venimos colaborando desde hace muchos años desde CaixaBank Dualiza como fundación que apoya a la FP en Castilla y León y en el resto del Estado también. Y bueno, pues es un lujo poder, y lo agradezco en nombre de toda la organización. Y ya como Mónica, pues jolín, pues escucharle a Agustín y a todos los demás y estar aquí, pues eso es una maravilla. Así que genial. Vale, voy a hablar desde el Observatorio de la FP, una iniciativa que se hace desde hace 3 años y medio, lanzada desde CaixaBank Dualiza, pero de la mano nosotros sabemos un poquito, tenemos que saber lo que saben otros y así sucesivamente. Trabajo en red, una de las claves también del trabajo actual y futuro. Este proyecto está hecho con una alianza estratégica con el Instituto Vasco de Competitividad, Orquestra, vinculado con la Universidad de Deusto, y tenemos un equipo mixto de investigación que codirijo yo junto con Juan Gamboa para hacer un observatorio de datos que nos ayude, pero de una forma ordenada, de una forma que cualquiera de nosotros y nosotras podamos acceder sin ser estadísticos o estadísticas matemáticos, sino que nos ayude en nuestro día a día. Os animo a utilizarlo porque hay entradas muy accesibles desde lo más básico a lo más sofisticado y ahí tenemos todas las fuentes que hay secundarias, desde los ministerios, desde la EPA, desde CEDEFOP, desde Eurostat, pero también desde Infoempleo, ADECO, todas las fuentes secundarias. Secundarias son, nosotros no las originamos, sino que buscamos a otras fuentes y las trabajamos de una forma ordenada para que nos ayude a entender el sistema. Lo hicimos primero para nosotros tener unos buenos datos para tomar decisiones y nos dimos cuenta que como había ahí una laguna, pues ¿por qué no hacer un proyecto? Y la verdad es que ha sido un trabajo muy intenso y estamos en ello y siempre mejorando y añadiendo nuevos datos. Primero dijimos, vamos a unir todos los que hay, pero luego ya estamos creando indicadores propios, incluso adaptando perspectivas para poder analizarlo. Castilla y León.
Castilla y León, ya lo han dicho, está con los mismos retos a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel autonómico, y si nos vamos por provincias y por comarcas, ¿vale?, de Castilla y León. Tenemos los 3 retos, no voy a ahondar en ellos porque ya han hablado los anteriores. El tecnológico y digital es absolutamente necesario. Implicación para el FP, una mayor alfabetización en lo digital, que no solamente es usar tecnologías, sino es comprender y que lo que nos dan esas tecnologías, que cada vez son más datos, los podamos interpretar para tomar decisiones en organizaciones bajo protocolos donde la velocidad y la productividad es muy importante. Esto ya es todo un reto. Un estudio que hicimos con 7 sectores de la mano de Oriol Oms, estuvimos viendo cómo los perfiles del futuro no significan nuevos perfiles de ocupaciones que no existen. En un porcentaje muy pequeñito puede que sí, sino es los que ya tenemos, pero actualizados, con las nuevas tecnologías. Y ese es un gran reto que también hay que integrar en las currículas y en las competencias que se dan dentro de la formación profesional, desde el profesorado al alumnado y el sistema en coherencia también con lo que hagan las empresas. No podemos ir más rápido que ellas, tampoco nos tenemos que alejar. Tendremos que buscar esa velocidad que nos asegure la calidad de la formación, no solo para ahora, sino para a lo largo de la vida. Estamos formando a gente que tiene que tener buenas competencias a lo largo de la vida. Entonces, cuestión digital. La otra, la transición verde, se menciona, pero tela. Todavía las empresas están muy en el proceso de. Hemos empezado por la eficiencia energética. Hídrica en sector primario, brutal. En construcción, en sector primario, en energética, como no, también en industria, en todos los sectores, servicios. Pero es que esto es la punta del iceberg. Para 2050, descarbonizarnos, que es nuestro compromiso como Castilla y León, no va a suponer solo ser eficiente en lo que ya hacemos. Va a suponer hacer cosas nuevas desde las empresas, con nuevos modelos de negocio, probablemente en el turismo, con nuevas formas de hacer en la agricultura y en la industria alimentaria, etc., etc., etc. Claro, para eso las empresas están en ese proceso, algunas van más rápidas que otras, pero nosotros también tenemos que incorporarlo. Parte pasa también por esa automatización, digitalización, etcétera, pero otras cosas no parten solo de eso. Nosotros el año pasado estuvimos en concreto trabajando en distintos grupos de expertos de la Comisión Europea en temas de competencias de sostenibilidad medioambiental. Ahí ya se ha pasado al Consejo para que lo apruebe el Parlamento y estamos en proceso hay 8 competencias de sostenibilidad medioambiental que son pensar en escenarios futuros, economía circular, etcétera, pero que hay que llevarlo también a la currícula. Se está haciendo un esfuerzo en la nueva ley en todo esto, pero tendremos que ser muy conscientes de que realmente está cambiando y que además hay muchos recursos para formación en este campo, no solamente para los jóvenes, que es fundamental, pero también para los adultos, que nos tenemos que poner las pilas en muchas cosas. Y, cómo no, Castilla y León tiene el reto del envejecimiento, lo siento, pero nos estamos haciendo en Castilla y León cada vez mucho más viejos y poco relevo generacional. Y es verdad que tenemos ahora problema de jóvenes, pero las políticas de natalidad es lo que se puede hacer. La curva demográfica es la más predecible del mundo mundial. O sea que tendremos que asumir en qué hemos fallado para no proveer y facilitar a medio y largo plazo una natalidad que nos asegure, con conciliación, con incentivos, etcétera. Países europeos lo han hecho desde hace décadas. Tenemos que solventar el problema a corto plazo para ver cómo solucionar las necesidades de las empresas y de la sociedad, pero también a medio y largo plazo, porque esto no se acaba en esta década. Esto todavía se agudiza más en las futuras, con lo cual pongámonos las pilas. Bueno, disculpad. Bueno, como veis, voy en la primera traspa y voy fatal, pero voy a tratar de hacerlo. No voy a ver todas porque no es cuestión, pero algunas que me parezcan más interesantes. ¿Dónde estamos en Castilla y León en población ocupada? Yo siempre, esta mañana lo ha dicho uno de los ponentes, y yo siempre lucho contra esto, y Agustín ya me conoce hace tiempo, y también los restos de los directores que están aquí quiero saludar, tanto de Canarias, Euskadi, Madrid, Cantabria y resto. Yo creo que el gran problema no es que haya demasiados universitarios, universitarias. El gran problema está abajo. Las personas que tienen hasta la ESO, entre 16
y 65 años es el 30%. Es verdad que algunos se van a ir jubilando, pero todos no, ¿eh? Aquí está el problema, que si lo sumamos con los de bachillerato, nos da que prácticamente el 45% de la población no tiene una titulación profesionalizante. Ahí está el segundo problema. Que esto viene de largo, no es una cuestión, es bastante estructural, como se decía, no es tanto coyuntural, y que se ha ido mitigando y mejorando, hay que ser optimista, se está mejorando. Casi el 27% de la población ocupada de Castilla y León tiene una titulación de FP, está por encima de la media española y no se aleja tanto de la universitaria. Tenemos que evitar que nadie se nos quede ahí abajo, en la base. Esto, si queremos una sociedad avanzada, tiene que haber un crecimiento global, tanto para evitar desigualdades sociales y permitir a las personas que tengan un buen desarrollo a lo largo de su vida, como también pues, para que el entorno social y productivo pueda encontrar a personas cualificadas. Porque la competitividad y la productividad viene de cómo tenemos organizadas nuestras empresas y servicios, pero también de las competencias de las personas. Es una fusión. Competencias y una buena organización tampoco dan buenos frutos, pero una buena organización sin competencias y personas tampoco. Así que pongámonos las pilas en cómo gestionamos como empresas, pero también cómo nos cualificamos a los actuales y a los futuros profesionales. Tendencia positiva, no nos vamos a fustigar, estamos en ello y en Castilla y León se está haciendo un esfuerzo muy importante. Si nos comparamos un poco, tampoco aquí nos comparamos, bueno, pues Castilla y León está por encima de la media y vemos que tampoco esta es una situación absolutamente homogénea en todo el Estado. Tenemos distintas realidades en distintas comunidades y pueden ir desde casi un tercio de la población que está en FP y que también en la Comunidad de Madrid pues, está en torno al 17%. Es verdad que también en la Comunidad de Madrid se congregan muchas actividades que igual no hay en otros entornos, ¿no? Entonces, esto también puede afectar. Pero que en general podamos ver que no es una realidad homogénea. También avisar, nosotros trabajamos, estos datos son del 2021, en nuestro observatorio siempre trabajamos con datos consolidados, no provisionales. En algunas cosas no, podemos hacerlo con más rapidez porque salen más rápidos y otras no, pero lo importante sobre todo son ver las tendencias. Y es aquí donde yo quiero señalar cuestiones importantes para Castilla y León. Está creciendo la matriculación en Castilla y León, pero no de una forma tampoco homogénea. Crece más el grado superior y la formación básica, pero el grado medio desciende. Los datos no son los más actualizados que nos gustarían por este tema de los consolidados, pero vamos viendo la tendencia. También es verdad que 2021 y el 19 y 20 están muy influidos todavía por la pandemia, ¿no? Sobre todo del 19 y 20. ¿Qué pasa con el grado medio? ¿Qué pasa con esas ocupaciones que necesitamos en grado medio? ¿Por qué no atraemos a los jóvenes? Tendremos que verlo en clave de orientación, como ha dicho Agustín. ¿Por qué? Pero luego también tendremos que ver la eficiencia y eficacia del sistema. No se pueden comparar los datos porque la matriculación es de 1 año, no de 2 años, y además van siempre un poco a colación. Pero crecemos más en matriculación en términos proporcionales que en titulación. Aquí hay cierto abandono. No, Castilla y León y en el resto de España, ¿no? Del contexto español. Pero bueno, pero porque sea un mal un poco casi estructural, no quiere decir que no tengamos que abordarlo. Sé que se están tomando medidas, pero tendremos que acelerar más para que tampoco se nos quede nadie fuera, como hemos visto antes, que estén en esa base que no queremos. ¿Y aquí qué pasa? Que de las 26 familias profesionales de Castilla y León que se ofrecen en Castilla y León se concentra la mayor parte en 5 familias, sabiendo que hay distintos ciclos en cada una, ¿no? Sanidad, ya se ha mencionado anteriormente, aparte que sigue básicamente la estela, ¿no? De lo que sucede en el resto del Estado, como también en administración y gestión. Tengo aquí una chuleta que me han preparado los técnicos fenomenal, así no tengo que mirar todo el rato. Informática y comunicaciones. Luego ya, en el caso de Castilla y León, hay algún cambio, seguiría electricidad y electrónica, seguido por transporte y mantenimiento de vehículos. Pero sí que hay una alta concentración en esas familias profesionales. Como nos dice Agustín, y también la tecnología, tendremos que ver cómo podemos alinear estas matrículas con las salidas y el tema de las opciones iniciales, ¿no? Pero es una cuestión que está muy generalizada y es importante que la tengamos en cuenta.
Y aquí, con los datos que ha mencionado Agustín y que también proceden indudablemente del Ministerio, vamos viendo por distintos niveles cuáles son aquellos que tienen más contratación según la encuesta de TEFIL. Es del 2019, prepandemia. Se hace cada 5 años. En teoría tendría que estar este año, pero saldrá el siguiente. Es la única referencia que podemos tener un poco de estos datos. Sí. Y entonces estamos viendo, no, estos no son los de TEFIL, me he equivocado, estos son del Ministerio. Aquí lo que vemos es al de 1 año, al de 4 años, cómo está la contratación. Donde más vemos que hay contratación, al de 1 año en FP básica, fundamentalmente son datos estatales. Estamos hablando de madera, mueble y corcho, transporte y mantenimiento de vehículos y hostelería y turismo. Al de 4 años se mantiene en parte porque lo que aumenta mucho es electricidad y electrónica y fabricación mecánica. Es decir, es verdad que la FP básica tiene una casuística muy específica porque es casi más un puente al grado medio que hacia el mercado, pero hay gente que se queda ahí y es importante también ver qué salidas tienen. Cuando vamos al grado medio, aquí también se mantiene tanto al de 1 como 4 años, transporte y mantenimiento de vehículos con fabricación mecánica, pierde un poco de peso hostelería, pero lo que importante es que vemos que al de 1 año están prácticamente el 45% de las personas trabajando y al de 4 no llega al 70%. Tiene una empleabilidad. Hay gente que igual, los que no están contratados, puede ser que hayan seguido estudiando o que se tomen un momento de no trabajar. También hay ninis entre las personas que están tituladas en FP. Tendremos que analizar esto también en profundidad. Y cuando vamos al grado superior, vemos que ya el primer año prácticamente el 57% ya se colocan y el 70% al de 4 años. Aquí mejora en el primer año, pero es muy similar al resto en el 4.º año. Y estamos también hablando, aquí ya hablamos de informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento, electricidad electrónica, que sí estaban en esas 5, pero el resto no, fabricación mecánica, etcétera. Bueno, estos son señales, tendríamos que hacer análisis más específicos para la economía de Castilla y León, porque luego puede haber desviaciones entre unas comunidades y otras, pero por aquí va la tendencia. Y lo que está claro es que en Castilla y León, que es mayor que el resto de España, es que la dual tiene más salida que la no dual, tanto en grado medio como en grado superior. Con lo cual, esta es una gran herramienta también, no solamente para atraer a los jóvenes porque incentiva el estudiar y el trabajar siempre que haya buenos incentivos. Con la nueva dolarización del sistema ya veremos también cómo se hace, sino que también a las empresas ayuda a atraer desde una etapa más temprana a sus futuros empleados, que con el relevo generacional que va a haber es una estrategia de captación de profesionales y de recursos humanos muy importante y que se tendrá que seguir trabajando. Cuando miramos las competencias digitales, que esta sí desde la encuesta ETEFIL, lo que vemos es que en términos generales, cuando se les pregunta a las personas que se han titulado en grado medio y en grado superior de Castilla y León sobre cuál es su nivel de expertise en competencias digitales, pues nos sale que en grado medio sienten que es más o menos que el 70% se sienten con un nivel elevado, ¿no?, en este ámbito. Y aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres. No sé si es por fanfarronería o porque realmente en su propio imaginario o en su propia práctica es así, porque esto es una autoevaluación, ¿no? Y hay que mirarlo, pero es la referencia que tenemos. Y estamos en torno al 72 y al 64%. Pero por autoconciencia o por realidad práctica, las mujeres sienten que tienen menos competencias o su nivel es menos elevado. Y esto también es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Sin embargo, en el grado superior, lo cual es llamativo, sucede a la inversa. Está 2 puntos por encima Castilla y León de la media española, el 84% creen que tienen unas competencias elevadas digitales y el 87% de las mujeres y el 80,5% los hombres. Habría que ahondar por qué se da esta diferencia, pero es llamativa también. Y
si ya miramos por agrupaciones de familias profesionales, si la tecnología es muy importante, es de forma transversal la digitalización, no solamente es por temáticas, pero sí que es verdad que un indicador, agrupaciones de familias que pueden tener un mayor componente tecnológico, que se llama STEM, como bien sabéis, o bien industrial o bien TIC, nos pueden dar una señal y una referencia de cómo estamos, ¿no?, atrayendo jóvenes a estas áreas, ¿no? Y vemos que en Castilla y León, pues en general, familias STEM está casi 7 puntos por encima del Estado, son 42% de las matriculaciones. En familias TIC es idéntico, en torno al 22%, y por encima estaría 30%, casi a 10 puntos, bueno, a 9 puntos en familias industriales. Es decir, en Castilla y León se atrae más a los jóvenes, a familias industriales y a familias STEM que la media del resto del Estado. Esto también se supone, tiene que ver con el contexto productivo, pero también pues, con el diseño de cómo se está desarrollando. Pero lo que sí nos encontramos, y esto fallamos igual que todos en Castilla y León, es que las mujeres están en torno al 12% de matriculación en estas familias, que son las que tienen un mayor componente de sofisticación tecnológica. Esto es tremendo, porque es donde va a ser la base de grandes desarrollos, tanto a nivel profesional de las personas como del sistema productivo. Esto no nos lo podemos permitir. También es orientación, y es algo que viene de largo y que se está tratando y que es complicado, porque esto incluye a toda la sociedad, no solamente a los que podríamos pensar, ¿no?, que somos el sistema. Pero la orientación hay que hacer una apuesta radical desde etapas muy tempranas por la orientación, y sobre todo en tecnología y género es brutal. Y luego, ¿qué esfuerzo hacen las empresas en formación? En actualizar la de sus empleados. Primero, no aparecen en los datos públicos el sector de agricultura, que para Castilla y León es muy importante, y yo creo que para todo el Estado. Y sinceramente, estamos elaborando ahora un estudio más sobre el sector primario, y vemos que esto ni se contabiliza, con lo cual lo que no se mide no se sabe, ¿no? Hay otros indicadores adicionales, pero no el gasto. Pues estamos cada vez invirtiendo menos, o sea que vamos a pensar qué es lo que está pasando. La pandemia puede ayudar, pero si lo miramos, si lo miramos, que no es aquí, pero en el observatorio lo podéis ver a golpe de 2 clics, la tendencia es que va disminuyendo, no es que el 21 por el 20 y tal, ya venía disminuyendo desde el 2014-15, sobre todo desde la anterior crisis fuerte, desde el 2008 al 2013 puede haber fluctuaciones, pero ha ido disminuyendo. Si las empresas no se creen que la adaptación del conocimiento en las personas es una inversión y no un coste, y no apuestan, pues por muchos esfuerzos también que hagamos otros, poco vamos a avanzar. Tenemos que remar todos juntos para que esto funcione, y esta es una de las claves también. Si lo vemos en bonificada, que tenemos más datos, sí que es verdad que en Castilla y León el porcentaje de empresas que se bonifican es superior, es 22% respecto al 19%, pero todavía es escaso. Han aumentado el número de participantes y de horas ha disminuido. Entonces, bueno, esto hay que darle una vuelta. Primero, muchas empresas no están en la bonificada, que es una fórmula que es mucho más fácil porque no tiene ese coste que podemos intuir. Entonces, ver por qué no se utiliza tanto por su propio diseño o procedimiento o gestión, o también por la aceptación por parte de las empresas. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de nuestras empresas son pequeñas, ya ni medianas, son micro y peque. Las medianas y grandes es donde están. ¿Qué hacemos con el resto? Pues esto es importante. Las personas que salgan de la FP, que vayan a trabajar a las micro y peques, pueden ser catalizadores de cambios. Vamos a verlo también así. Y súper mayores, pero mucho más que el resto lo estamos haciendo. Nosotros hacemos un cálculo de cuántas personas, qué número de personas hay mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 16. Mayores de 65 años de 16. Pues en Castilla y León ahora hay 211, pero es que la previsión para el 2032
en una década, básicamente, es que haya 300. Estos son con datos, elaboración propia a partir de datos del INE. Está muy por encima, a nivel estatal está muy alto, 133, 186. Por ejemplo, en Canarias es menor, es más joven, pero en general nos estamos envejeciendo todos. Pero es que a Castilla y León, y esto también requiere políticas muy importantes de atracción y retención y fijación de población al territorio. Con lo cual, cuando vemos la FP está en un entorno que, como decíamos, económicamente está muy influido, pero demográficamente y territorialmente también, y tendremos que tenerlo en cuenta. Y una de las grandes ventajas del sistema de FP es que está súper distribuido por comarcas. Es una red de centros que pueden hacer muchas funciones. También hay que pedir a los profesionales de FP lo que se pueda, pero igual tenemos que pensar desde estrategias de especialización inteligente donde las que están auspiciadas y que se están trabajando desde Europa y en muchos entornos, en nuestros entornos y aquí también, pero donde la FP sea un factor y los centros de FP sean unidades de desarrollo local, donde no solamente ayude a formar a gente, sino a fijar esa gente en colaboración con las empresas del entorno. Si no buscamos nuevas fórmulas y somos un poquito más, vemos qué masas críticas tenemos, sé que las personas que estáis aquí sois conscientes de ellos, y a veces es difícil administrativamente, pero tenemos que pensar de forma sistémica. La FP es un catalizador, pero necesita de otros muchos entornos para que esto vaya hacia adelante. Pero es una gran palanca de cambio, la FP. Y bueno, pues ese gap, si vemos en el año 2021 las personas que tienen entre 16 y 30 y 51 y 64, ya los que están dentro del mercado laboral, vemos que hay un gap de casi de 212.000 personas. Y las oportunidades de empleo nos dicen que básicamente que nosotros las cogemos de CDFOP, como ha mostrado anteriormente, las adaptamos para afinarlas con la EPA y prevemos que en Castilla va a ser en torno a 500.000 de personas, que según las proyecciones ahora de contratación, con algunas mejoras en el ámbito de la FP, sería casi 131.000 personas. Es decir, 500.000 de oportunidades de empleo. La mayor parte se jubilan, esos puestos se mantienen, los perfiles son muy parecidos pero digitalizados y con aspectos de transición verde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues creo que hay gente muy inteligente aquí y se están pensando en medidas y además no nos queda otra solución, o sea que lo haremos, no tengo ninguna duda. Y como en todos los sitios, en algunos entornos las oportunidades de FP son mayores que en otras. Va a haber en todos los sectores va a haber oportunidades de empleo y oportunidades de empleo para FP, pero si bien en términos absolutos en servicios es donde más hay, en términos relativos es en el ámbito de la industria, ¿no? Y esto la industria ya lo tiene en cuenta, pero también hay que valorarlo en esa orientación que mencionaba Agustín, ¿no? La paradoja del desempleo juvenil, no voy a incidir en ello. Veremos a ver por qué hay ese desacoplamiento, que me ha parecido súper interesante la visión. Y luego el ámbito de la FP asegura que hay un menor desempleo en Castilla y León y esto es importante que el resto, ¿no? Y a la vez, si vemos que a mí esta me gusta, la prima de empleo, si vemos qué puntos estoy por encima, Mónica, que tiene un grado medio en cualquier familia profesional, qué oportunidades tengo de empleo más que otra persona que tiene una educación, un nivel educativo inferior. Bueno, pues la media está en 14,5 de más posibilidades de encontrar empleo y en Castilla y León estamos en torno al 17,5. Estamos mejor que esa media. Con lo cual, bueno, pues yo creo que como discurso para los jóvenes, pero también para ponernos deberes todos y todas, pues tenemos un escenario fascinante y muchísimas gracias por vuestra atención.